Bien, amados hermanos, qué hermosa alabanza de autoría de nuestro pastor Wilson Causado con la compañía del grupo Los Embajadores de Jesucristo. Estamos hoy de vallenato. Aleluya. Toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, dice la palabra del Señor. Y no hay lengua que no hable, que no alabe el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a tener la reflexión el día de hoy, mis amados hermanos, y tenemos que hablar hoy el tema de la doctrina del pecado, también llamado amarteología, que es el estudio de esta rama, de esta doctrina. Y vamos a orar, que el Señor nos ayude, de la palabra necesaria para poder entender el propósito de Dios. Oremos en esta mañana. Padre Celestial, de Todopoderoso, gracias, Señor, en esta mañana por esta bendición, por el compartir tu palabra, Señor, a todos nuestros amigos. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, y que podamos entender, comprender tu palabra y poder tomar, Señor, acciones a favor, Señor, de nuestra vida espiritual para la salvación de nuestra alma. En el nombre del Señor. Amén y amén. Bien, vamos a abrir pantalla. Quiero pedirle a nuestra hermana Joanis que nos regale allí para compartir en esta mañana, y quisiera leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 6. Romanos 6, el verso 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el texto que he escogido para compartir esta reflexión de la doctrina del pecado. Sigamos ahí donde dice origen del pecado. Gloria al nombre del Señor. El origen del pecado. Según la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mire, encontramos en Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 8. Gloria al nombre del Señor. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Gloria al nombre del Señor. El pecado se dio antes de que el hombre fuera creado, y por eso la Biblia nos explica dónde es que se inicia o quién inicia esta rebelión delante del Señor. Dice: el diablo pecó desde el principio, y originalmente el pecado surgió en el corazón de un querubín llamado Lucifer o Luzbel, que por ello se convirtió en Satanás. El pecado, gloria al Señor, no existía hasta que aquel querubín decidió rebelarse contra Dios, queriendo ser igual a Dios. Es importante que entendamos, hermano, esto, porque Dios no creó el pecado. Dios no creó el pecado. El pecado se originó desde el momento, ahí vamos a leerlo en Ezequiel, el capítulo 28, el verso 15. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios, 28:15. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mire usted, es importante entender, y podemos utilizar hoy una figura, un ejemplo, así como el ladrón no es ladrón desde que nace, sino desde que toma acciones para tomar o para vivir esa vida delictiva. Gloria a Dios. Así también el hombre, así también este querubín que decide que puede ser, aleluya, y poder llegar a la estatura o al lugar de Dios. Sí, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, el origen de
del pecado, gloria al nombre del Señor, se da desde el principio, naturalmente, pero en la existencia de un querubín, de un ser llamado Luzbel. También lo podemos encontrar en Isaías 14. Podemos leer, hoy estamos por aquí compartiendo este tema acerca de la doctrina del pecado. Gloria a Dios. Isaías 14, podemos encontrar ahí el verso 14. Dice la palabra del Señor: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire usted el verso 12. Dice también: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Originalmente, hermano, fíjense, el contexto que hemos leído habla de ese deseo en el corazón, si podemos decirlo así, de este querubín, de ser igual a Dios. Y entonces hace una rebelión en el cielo, hace una rebelión, y es desde allí donde se tipifica el estado de pecado de este ser llamado Lucifer o Luzbel, gloria a Dios. Desde ahí, ¿por qué? Porque quiso ser igual a Dios, y al querer ser igual a Dios, al usurpar el trono de Dios, se llenó su corazón de engaño, de maldad, y comenzó a rebelarse. Por eso la rebelión, hermanos queridos, es uno de los pecados muy tremendos, porque va en contravención a la autoridad de Dios. Gloria al nombre del Señor. También dice en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis, vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Capítulo 12, el verso 9. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí encontramos otra evidencia de el accionar de este querubín. Además de rebelarse, también decide llevarse un grupo, dice la palabra de Dios, una de las terceras partes de los ángeles con él, los cuales hoy están, hermanos, haciendo ese engaño a nivel del mundo. Sigamos adelante. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es pecado entonces? ¿Qué es pecado? Ya tenemos ahí un avance en los textos que hemos leído. Gloria al nombre del Señor. Pero desde el punto de vista etimológico, el término pecado viene del griego, de una palabra llamada amartia o amartia, que significa pecado, pecado, ofensa, errar el blanco. Romanos 3:23, podemos corroborar en sus Biblias, corroboramos. Romanos capítulo 3, el verso 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí encontramos esta palabra. También significa transgresión, parabrasis o parabasis. Transgresión, violación de la norma, ir más allá del límite establecido. De acuerdo a este término griego, la palabra amartía significa errar el blanco. Gloria al nombre del Señor. Y es lo que ha sucedido, como cuando el arquero, el atleta que tiene como deporte el arco, toma la flecha y quiere lanzarla en el blanco y no da donde uno llama
lo que se llama la diana, no va en el centro, sino que lo coloca su flecha en otra parte diferente al blanco. Eso se llama errar el blanco. Y eso es lo que ha sucedido, gloria a Dios, con esto del pecado. El hombre, al igual que el enemigo, igual que Satanás, nuestro adversario, erró el blanco. Así el hombre también está errando, erra el blanco. Isaías, el capítulo 55, creo que el verso 7 dice: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y dice: vuélvase al Señor. Es decir, el hombre está en un camino equivocado, gloria a Dios, está transgrediendo, está violando la norma, está yendo más allá del límite establecido, se ha salido del límite que Dios ha colocado, de manera que se ha convertido en un hombre que ha errado el blanco y está por fuera, está fuera, gloria a Dios, de las normas establecidas por Dios. Alabanzas al nombre del Señor. También podemos leer en Romanos 4:15, que nos va a entender acerca de este término, transgresión, gloria a Dios, errar el blanco. Romanos, el capítulo 4, podemos ahí mismo, en el mismo libro, 4:15, dice así: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Estamos hablando de la palabra martía, que significa transgresión. También en el capítulo 5, el verso 14, podemos encontrar esta palabra ahí del griego. Dice: pero el don, 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí encontramos esta palabra, gloria a Dios, la palabra transgresión, violación, bendito sea el nombre de Jesús, de la norma. Alabanzas al nombre del Señor. Sigamos también en Hebreos, el capítulo 2. Entramos allí una parte importante de la palabra donde se refleja esta palabra martía, que es la violación de los límites establecidos. Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mire usted, estamos hablando de la transgresión. La transgresión es pecado. Toda transgresión se convierte en una violación directa a las normas establecidas por Dios. Y en la primera carta a San Juan, el capítulo 3, primera carta a San Juan, capítulo 3, el verso 4, dice la palabra del Señor, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que tiene que ver con esta palabra que viene del griego. Estamos estudiando hoy la doctrina del pecado, la doctrina del pecado. Y este texto es significativo, porque a veces creemos que el pecado, solo pecado es el adulterio, es la fornicación, las mentiras y cosas parecidas. Y no, el pecado va mucho más allá. Gloria al nombre del Señor. Dice que todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que va en contra de lo establecido, el que va en contra de las normas, en este caso las normas divinas. Gloria al nombre del Señor. También lo podemos ver desde el punto de vista del término del hebreo. Ahí encontramos también a nivel del hebreo
encontramos unas palabras que lo utilizan para denotar lo que es pecado. Aquí hay una palabra del hebreo que es segagat. Segagat es ignorancia, inadvertencia, y lo podemos ubicar, gloria al nombre del Señor, en Levítico. En Levítico capítulo 22 encontramos ahí esta expresión, segagat. Naturalmente está transliterado a nuestro idioma y lo vamos a encontrar como ignorancia e inadvertencia. 22:14 dice: el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y le dará al sacerdote con la cosa sagrada. Gloria a Dios. El que por hierro, por ignorancia, se llama segagat. En Levítico 22:14, el término pecado también es ignorancia y errar. También está la palabra pesá o pesá, que es transgresión, rebelión. Génesis 31, también encontramos esta expresión. Gloria al Señor. Estamos estudiando doctrina del pecado hoy, en este miércoles. Gloria a Dios, que el Señor nos ha regalado en este programa maravilloso. Génesis 31, ¿sí? 36. Por aquí está. 31. 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Ahí encontramos, hermanos queridos, esta parte del hebreo. También encontramos esa palabra transgresión, rebelión, que es del hebreo, también es una rebelión contra alguien en sentido agresivo. Oiga, muy importante eso. También tenemos otra palabra del hebreo que es Maal, que es infidelidad o traición. Alabanzas al nombre del Señor. Bien, estamos estudiando algunos apartes, hermanos queridos, de esta doctrina. Naturalmente es una doctrina muy vasta, muy grande, muy amplia, pero que hoy le estamos dando unas puntaditas aquí en este programa. Es importante, hermano querido, entender esta doctrina, porque si no entendemos esta doctrina, tampoco vamos a entender la doctrina de la redención. Si hay gente, escúcheme, si hablo de esta manera, hay gente que cree, dice: pastor, yo no necesito del evangelio porque yo no le hago mal a nadie, yo soy muy bueno, yo soy una buena persona, yo no mato, yo no adultero, no miento. Y la gente cree que ahí es el todo. Y mucha gente, escúcheme, mucha gente se puede perder por tener una mala interpretación de esta doctrina, de creerse que no necesita al Señor, de creerse que no tiene pecado. Pero el pecado no solo es beber, no es solo fumar, no es solo mentir, como le acabo de decir. Es importante eso. La Biblia habla de que la luz vino al mundo, explicando, el escritor sagrado decía: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjese, es que Dios no nos va a enjuiciar porque seamos bebedores o seamos transgresores de las normas humanas o algo parecido, no. Él, de por sí, nosotros estamos en condenación. La Biblia dice que todos estamos bajo pecado, y si no lo entendemos de esa manera, pensaremos de que no vamos a necesitar al Señor. El niño que nace, el que está en brazos de la madre, el que le está dando el biberoncito, ese niño nace bajo pecado y necesita ser arrepentido, necesita ser convertido, necesita, aleluya, cambiar su naturaleza de pecado para que pueda tener vida y vida en abundancia. Oremos en esta mañana, amados hermanos, por esta porción bíblica que hemos leído, por este espacio
por este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Nos vamos a perder no porque seamos por tal y cual, sino porque la luz ha llegado a nuestras casas, a nuestros hogares, y nosotros no hemos escogido la luz, porque el hombre está en tiniebla y necesita la luz, y la luz de nuestras almas, la luz de nuestra vida se llama Jesucristo. Él vino para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos entender estos conceptos claros, porque, hermanos, somos nacidos bajo esa condición de pecadores. Por cuanto un hombre pecó, dice todos en general, por la imputación del pecado desde las generaciones hasta hoy, necesitamos un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, el único. Gloria a Dios. La Biblia dice que el enemigo vino para matar, para hurtar. El diablo vino para matar, para hurtar, para destruir tu vida, para destruir tu hogar, para destruir tu matrimonio, para matar la vida espiritual de Dios que hay en ti, esa eternidad de Dios. El enemigo vino a hacer eso, vino a robarte la paz, vino a robarte todo lo que Dios, todo lo bueno que Dios nos ha podido dar. El enemigo tiene ese carácter. El enemigo no es amigo de Dios, es enemigo de Dios, es enemigo de los hijos de Dios, es enemigo de nuestras almas, es enemigo de todo ser humano. Él no quiere el bienestar del hombre. No te puedes hacer amigo de Satanás, no, porque el carácter de Satanás es ese. Él no es amigo de nadie, querido amigo. Pero hoy la Biblia dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Ese sí es nuestro amigo. El Señor Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás, a deshacer las obras del diablo, las obras del pecado, para que hoy podamos gozar en nuestro cuerpo carnal o en nuestra vida, se pueda ver reflejado la vida de Jesucristo en nuestros corazones. Hoy hay una oportunidad para ti donde te encuentres, donde estés. A veces otros se van a perder también porque son muy pecadores. Va a decir, pastor, es que yo soy muy malo. Yo soy muy malo. Yo no tengo perdón de Dios, pero te tengo buenas noticias. Sí tienes perdón de Dios. Vino uno, aleluya, venido del cielo, que se quitó su vestido de poder. La Biblia dice que se despojó de sí mismo y vino y haciéndose obediente, haciéndose como un siervo, haciéndose humano en la extensión de un hombre. Ahí vino el Dios Todopoderoso para poder alcanzar al pecador. Yo tengo buenas noticias. Él vino para dar vida y para darla en abundancia. Hoy somos libres de esa condición del pecado. Hoy somos libres de esa esclavitud. Por eso hoy, en esta mañana, quiero orar por alguien, por una persona a la distancia. En estos días ha habido malas noticias, pero el evangelio son las buenas noticias para nosotros. El evangelio es la buena nueva. Malas noticias, usted abre todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, la prensa local, la televisión, el internet, malas noticias. Gente que se tira de un puente, gente que se va ahorcando. Hay jovencitos de 14 años, en estos días ha habido varios que se han ahorcado. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? ¿Qué hay en el corazón de un muchacho de solo 14 años para que estuviera jugando con los demás compañeros? Estuviera alegre, contento. Pero sabe, la condición del pecador, el pecado, aleluya, ataca. No hay razón, no hay edad, no hay condición que el enemigo no quiera atacar. Él te ataca, no importa tu condición. Pero hoy podemos resolverlo con nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos salvación y vida eterna. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. En esta mañana, Señor, colocamos a cada amigo, cada persona que está, Señor Jesús, aleluya, está escuchando, que está a la distancia, que está con nosotros. Y te ruego en esta mañana que puedas ayudarle, que puedas bendecirle, que puedas liberarle, que sus cadenas sean rotas en esta misma hora. Señor, esa condición de pecador, esa condición, Señor, aleluya, que el enemigo, que el pecado ha dejado al hombre en esa condición desastrosa, pero aleluya, usted ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, gracias.
envía al que tienes que enviar a la distancia, a cualquier persona, a alguien, Señor, que esté en esa condición, que está en dificultades, que tiene problemas, Señor, esta mañana. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre del Señor.